Estamos hoy con 3 invitados, invitadas de lujo para hablar sobre casos de éxito y para reflexionar un poco sobre qué es el éxito para un productor, una productora iberoamericana. Para eso hoy invitamos a Vanessa Ragone, productora de Haddock Films de Argentina, actual presidenta de CAIC. Invitamos también a... Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Vanessa? ¿Qué tal, Lucía? Buen día. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, también invitamos para participar de esta conversación a Santiago Loaiza, productor boliviano de Utama, la última película en la que participó. Invitamos también a esta conversación a Cecilia Gómez de la Torre, gerenta general asociada de Tondero, de Perú, a quien también le damos la bienvenida. Bien, bueno, y ahora estando todos prontos para empezar a conversar un poco sobre esto, me gustaría ahondar un tantín más en el perfil de cada uno de ustedes. Cecilia, tú sos parte de Tondero desde el 2013, desde el 2016, perdón si no me equivoco. Ahí está, una productora que arrancó en el 2008, más bien como agencia de representación en Perú, y que 4 años más tarde estaba estrenando su primera película, Casa Adentro, y empezando a armar Asumare, que finalmente en el 2013 resultó ser un éxito sin precedentes de taquilla, superando los 3 millones de espectadores en Perú, o sea que ya nomás con eso el éxito ya sobrevuela esta conversación. Y vos te sumás en el 2016, más como con un antecedente, digamos, de trabajo en televisión, ¿no? Y tomás un poco la responsabilidad de la parte de distribución y de coproducciones. Así es. Entonces, bueno, me gustaría entrar directamente a preguntarte a ti, Cecilia, cómo, digamos, este antecedente con el que venías vos de trabajo, digamos, como con las audiencias, que es muy, digamos, como el perfil también de la televisión, cómo, digamos, se lleva al mundo de las películas y a la proyección internacional, ¿no? Muy bien. Bueno, yo trabajé, como dices, 21 años como directora de contenido de Frecuencia Latina, uno de los canales principales de Perú, y tenía a mi cargo la producción de ficción del canal. Por lo tanto, pues en nuestros países que pasan momentos políticos a veces difíciles, económicos complejos, la industria pues crecía y de repente cambiaba y el talento se iba. Entonces, desde ese momento y al tener el encargo de la producción de ficción del canal, pues nos abocamos a adquirir todas las películas peruanas y no importaba si es que las películas eran muy comerciales o no, porque lo que intentábamos era construir una industria asociándonos a la industria más cercana a nosotros, que era el cine, es decir, aliar a la televisión y al cine para que juntos pudiéramos construir y generar mucho más talento para Perú. En el año 2016, cuando me asocio a Miguel Valladares, con quien venía trabajando hacía unos años. Nosotros compramos todas las películas de Tondero desde el inicio y también de otros productores, tanto que hoy en día representamos internacionalmente no solo a Tondero, sino representamos probablemente al 60 o 70% de productores peruanos en el exterior. Y con el tiempo vinimos también sumando a nuestro catálogo producto latinoamericano. Sí, como dices, hay cierta relación en poder leer los ratings y saber qué es lo que el público quiere y trasladar eso un poco a la data que viene del cine. Cuando los chicos de Tondero me preguntaban, cuando yo estaba en el canal, Ceci, ¿cuánto crees que puede hacer más o menos esta película de acuerdo a la expertise en televisión? Muchas veces habían coincidencias, sobre todo con los productos comerciales. Sin duda, ha sido
un aprendizaje, porque hay mucho que aprender del lado de la distribución de cine, pero en la parte de distribución internacional para nosotros era un poco más fácil tener ese expertise de cómo vender a los mercados los productos, porque del otro lado venía trabajando 20 años como compradora de productos y los que hoy eran mis clientes habían sido mis colegas a lo largo de la industria. Esto hace que sepamos probablemente cómo se vende muy bien el producto comercial y qué estrategias podíamos hacer, porque consideramos que para poder llegar a un país como el nuestro a venderse a una gran plataforma, hay que hacer toda una estrategia específica por producto y el gran aprendizaje también venía del lado de los productos de autor, considerando que hay que hacer estrategias un poco mucho más dedicadas y especializadas cuando uno tiene productos independientes, porque tienen valores que vienen de diferentes ángulos, valores que probablemente más pasa por el tema del contenido, por el tema de los premios que el producto ha ganado, el recorrido que ha tenido, y lo que hacemos es potenciar todo ese recorrido para que el producto tenga una estrategia luego de colocación en el mercado internacional y que tenga una larga vida, pero con una primera ventana muy atractiva para una plataforma grande, ¿no? Bien, excelente. Bueno, te tiro porque ahora hablaste de autor y lo que me lleva es a presentar necesariamente a Santiago, que viene justamente de un caso de enorme éxito con Utama, que es claramente una película autoral, digamos, que cumple como con todo lo que creo que todos podemos entender como autoral. Santiago, nacido y criado en una familia de cineastas, hijo de Marcos Loaiza, donde arranco en realidad por preguntarte, naciste, digamos, la palabra éxito, la palabra o el concepto o la idea, ¿cómo, o sea, cómo se vivió eso a lo largo de toda tu vida y cómo lo terminás viviendo? Contarnos un poquito lo que ha pasado con Utama. Y Cecilia, vos te tiro para dentro de un ratito, ¿cómo se lleva esa estrategia de lo local a lo internacional? O sea, ese pasaje que por lo pronto en América Latina lo tenemos constantemente, o sea, ese juego y esa cuestión entre lo local y lo internacional. Y Vanessa, ya llego contigo. Bueno, buenas tardes. Es un gusto saludar a todos. Es un privilegio. Me siento muy privilegiado de tener esta conversación con productoras de tan alto nivel y con personas que hacen cine por tantos años. Entonces, bueno, las admiro a todas y bueno, es un honor estar aquí. Yo sí vengo de una familia de cine. Mi padre hace cine desde que tengo memoria. Mi madre estudió literatura, entonces sí es literata, es escritora. Sí vengo de una familia de artistas, entonces creo que me he criado con eso, me he empapado con eso. Cuando era muy niño, mi padre estrenó su ópera prima, que fue Cuestión de Fe, que en Bolivia fue un éxito de taquilla impresionante, hizo más de 300,000 espectadores, que para un país como Bolivia son números que hoy en día a los que ni siquiera nos acercamos. Y estuvimos trabajando por muchos años. Yo trabajo con él hace ya 13 años. Este es mi 14º año en la productora. Tuve la suerte de producir 2 películas de mi padre, que creo que su generosidad ha sido algo que me ha hecho lo que soy ahora, porque él me dio a mí la oportunidad de ser su productor cuando no tenía mucha experiencia. Realmente hice escuela trabajando para él. Yo recién hago una maestría en producción de cine a los 5 años de estar trabajando ya en la industria, y por eso creo que llego después a producir Utama ya en un momento muy maduro de mi vida, de mi carrera, con muchos errores aprendidos del pasado, y creo que esa es una de las claves del éxito de la película, porque teníamos a mi hermano como director primerizo, pero teníamos un equipo ya de muchos años de experiencia, y con mi padre ahí atrás de nosotros ayudándonos y aportando todo lo que él sabe y todo lo que él conoce. Bien,
Bueno, muchas gracias, Santiago. Y ahora vamos con Vanessa. Vanessa, vos hace más de 46 créditos en IMDb, por lo menos. No sé si está completo o no el IMDb. Presidenta de CAIC, has producido películas, series, documentales, ficciones, más autorales, más exitosas. Sin lugar a dudas, El secreto de tus ojos aparece como una película destacada que me imagino que nos vas a contar un poco. Y también los últimos años has virado un poco más para el lado de las series y el trabajo con plataformas, y me pregunto si tiene que ver con lo que hoy en día, digamos, es el tipo de producciones, digamos, que se esperan exitosas. Pero antes contanos un poco cuál es tu idea sobre el éxito y en relación a tu carrera. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Hola Santiago, sabes que soy amiga de tu padre desde tiempos inmemoriales. La verdad es que el concepto de éxito para mí está vinculado con la llegada al público, digamos, sea por el camino que sea. Si bien he producido cosas muy autorales que han tenido un éxito, digo, el éxito es muy diverso, ¿no? Y también ir a un festival reconocido o digo, hay un éxito más de nicho a lo mejor, que también lo hemos probado, pero en lo personal como productora, a mí me gusta que las películas la vean, las series, los contenidos quizás no es la palabra, pero digo, nuestros productos audiovisuales los vea la mayor cantidad de gente posible. Digo, yo me siento que algo que produje es exitoso si logramos que sea visto por mucha gente. Vos traías el caso del secreto y El secreto de sus ojos, además de la extraordinaria situación de haber ganado el Oscar y todo lo que vino a continuación, sobre todo fue exitoso a nivel de público. Digo, después del Oscar les provocó otras cuestiones, ¿no? Y luego se hicieron remakes, etc. Y a todos nos resultó una experiencia muy beneficiosa en lo personal y en lo profesional. Pero lo más importante del secreto fue que quebró en su momento en Argentina una tendencia a la baja de público, ¿no? En el momento en que se estrenó El secreto, el share de mercado de Argentina no estaba, de películas argentinas no estaba en un 8%. A partir del secreto y de cierta romance, en todo caso, que volvió a tener el público argentino con el cine argentino, empezamos a subir hasta llegar a un 18% en el año 2013-2014. Luego ese share lamentablemente volvió a bajar. Pero si yo pienso en el éxito, creo que el éxito es que lo que hacemos, que es un producto caro, que es costoso, digamos, hacer una película, por chiquita que sea, por pensada en sus condiciones mínimas, siempre es un producto que es costoso, muchas veces incluye el financiamiento de los estados nacionales, lo cual es una responsabilidad como productora siempre, digo, manejar dinero del Estado o un subsidio o una ayuda, siempre a mí me provoca una sensación de muchísima responsabilidad. Entonces, la sensación de que voy a hacer algo tan caro y que no acceda, no sea, por lo menos no interese. Después uno tiene más o menos éxito, ¿no? Pero uno no poner todas las fichas en que quien pueda estar interesado lo vea, eso no me gusta, y entonces considero que algo exitoso es algo que pueda ser visto. Después yo digo, las películas tienen caminos diversos, ¿no? Y Santiago dice de Marcos cuando hizo Cuestión de Fe, película maravillosa, 300.000 espectadores en la Bolivia de aquel momento, era una locura, maravilloso, un exitazo. Ahora es casi inaccesible, lo mismo que los casi 3 millones de espectadores del secreto cuando se estrenó en Argentina. Hoy eso ya no es posible. Ahora, en el fondo de lo que produzco, siempre estoy intentando conectar con la gente de alguna manera y con el público. En relación al trabajo con las plataformas, ha sido un poco, no diría casual, pero bueno, nos fue llevando. Empezamos haciendo una película en coproducción con Netflix, fue La noche de 12 años, que fue una película
exitosa en diversos aspectos, digamos, quizás en algunos lugares muy exitosa de público, en general muy exitosa a nivel de consideración como una obra muy especial y una película muy profunda y muy bien hecha sobre los años de cautiverio de Pepe Mujica y de algunos de sus colegas durante la dictadura uruguaya, dirigida extraordinariamente bien por Álvaro Brechner. Entonces, bueno, empezamos haciendo ese proyecto donde Netflix participó como socio, ¿no? Como productor asociado. Eso nos llevó a tener una relación y un contacto. Luego yo tenía un proyecto que sabía que iba a ser interesante en el formato del True Crime de aquel momento, que también recién empezaba, esto fue 2018-2019. Y luego quedó un vínculo con Netflix y con interés en lo que podemos producir y en la manera en que lo producimos. En este momento, en relación a la posibilidad de generar películas argentinas del estilo de las que suelo producir, aunque es variado, digamos, sigo produciendo cosas muy independientes que las hago muy desde el corazón, pero en general la estructura de mi empresa se sostiene en películas de producción más grande. Esas películas hoy están más cerca de requerir la participación de una plataforma que de poder hacerse en las estructuras de financiamiento de años atrás, donde quizás el Instituto de Cine formaba una parte fundamental, donde se podían armar coproducciones. Digamos, hoy Argentina está en una situación macroeconómica compleja que hace que sea difícil producir de ese modo ahora. Entonces, bueno, la participación de las plataformas, como en su momento fueron también las grandes distribuidoras internacionales, digamos, nosotros hemos producido con Warner, con Fox, con Disney, con Sony, no es nuevo para mí la plataforma y la distribuidora es más o menos lo mismo, es un lugar que distribuye contenido, ¿no? Pero bueno, hoy las plataformas son las que pueden dar un cierto adelanto y una cierta tranquilidad financiera a proyectos de una determinada magnitud. Bien, clarísimo. Igual me pregunto, por ejemplo, Vanessa, es un proyecto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estamos desde que vamos a hacer una película sobre hasta que esa película nace, ¿no? Se estrena en la pantalla que sea. Eso pasa, años, ¿no? O sea, años. Entonces, en todos esos años y en esas etapas, capaz que en la etapa de financiación, en la búsqueda de coproductores, de socios, hasta que llega al final, también tiene como diferentes oportunidades de ser un proyecto exitoso a pasar a ser... ¿Hay ahí una diferenciación? O sea, ¿cómo...? Quien tenga al momento del proyecto la garantía de que va a ser una película exitosa tiene la fórmula de la Coca-Cola, digamos, eso no lo sabemos nunca, porque además el éxito a nivel de público, a nivel de ventas, o a nivel de distribución, a nivel de éxito en festivales, cualquiera sea, tiene un componente bastante aleatorio, digamos. A veces uno hace una película que está estupenda y no coincide con el espíritu de época, o se estrenan en la semana en que sucedió un evento X, o no es lo que los festivales internacionales buscan, que también tienen sus agendas de programación. Yo estoy segura de que películas que hice unos años atrás y que no interesaron en los festivales, ahora sí interesarían, ¿no? Entonces, yo creo que todos empezamos nuestros proyectos pensando en que van a tener éxito, sea como sea que consideremos que es el éxito. Pienso que nadie hace una película o una serie pensando en que no la va a ver nadie o que va a fracasar, porque ¿para qué? El esfuerzo es mega monstruoso. Entonces, a nivel de proyecto, creo que siempre buscamos proyectos que puedan tener algún éxito o que digan algo o que tengan un camino hacia algún tipo de espectador. No digo que sea masivo, porque no tiene por qué ser eso. Digo que, bueno, algún espectador en la cabeza tenemos, alguien a quien le queremos contar algo tenemos, alguien a quien le queremos hacer vivir una experiencia, ¿no? Sentir algo. Después el camino de la producción, como bien decís, Lucía, es largo, es complejo, y ahí pueden pasar muchas cosas. Se puede convertir en un éxito, puede perder su potencialidad, puede haber tantos
tantas cosas que intervengan o tantas decisiones que se tomen para bien o para mal que la lleven por un camino muy exitoso o no, digamos. Es como el proyecto cinematográfico, es como levantar un edificio, digamos. Tenemos que poner unas buenas bases sólidas y luego, bueno, poder con los recursos que tengamos a disposición hacer el mejor proyecto posible, lo más cercano al proyecto que soñamos, lógicamente. Me parece interesante, digamos, como la reflexión sobre el éxito ligado a la coyuntura, ¿no? O sea, eso de que capaz que un proyecto que hoy puede ser extremadamente exitoso, en otro momento no lo hubiese sido, o viceversa. ¿A vos te parece, Santiago, por ejemplo, que hubo algún tipo o hay algún tipo de coyuntura a nivel mundial que ha favorecido el éxito de Utama? En realidad creo que con Utama hemos tenido todos los obstáculos que podíamos haber tenido. Eh, Nos tocó la pandemia, nos la guardamos un tiempo para no estrenar en pandemia, para no tenerlo en un festival online. Entramos en Sundance, porque en Sundance nos prometieron que iba a ser el primer festival presencial. Una semana antes del festival llega Omicron y nos cancelan todo poco antes de viajar. Aún así todo fue bien, tuvimos la suerte de ganar ahí, pero ahí empezaron las primeras ventas. Estoy muy de acuerdo con Vanessa, uno tiene que hacer algo que sea también para el público, por más autoral que sea. Creo que si uno no alcanza público, al final no hace la película para 4 críticos. Uno creo que siempre tiene que apuntar a llegar y tocar la vida de personas. No siempre el éxito está ligado a la cantidad de personas que uno vende, porque hay películas y películas, ¿no? Cada película es distinta a la otra. Es imposible esperar que una película que como Utama llegue a vender 3 millones de entradas en un país, pero así todo hemos podido vender en muchísimos países. Lo que a mí me ha encantado es que hemos vendido en más o menos 30 territorios, de los cuales en la mayoría se ha estrenado en salas de cine, lo cual para nosotros ha sido un éxito gigante porque ha sido como una distribución a la antigua. Hoy en día muchas películas pasan directamente del cine, del estreno de festivales, a plataformas. Entonces creo que tenemos una suerte inmensa de haber podido tener un viaje tan largo, un viaje que ha durado más de un año, que sigue todavía. Y por suerte un poco a la antigua, porque creo que al final nosotros hacemos películas para que se vean en pantalla grande, con un buen sonido, y creo que al final llegar a ese tipo de públicos para nosotros ha sido, creo que, gran parte de todo lo que nos ha llenado en esto del éxito de la película. Hemos tenido estrenos muy grandes, como en Francia, donde se ha estrenado en más de 80 salas, lo cual ha sido un hito sin precedentes para el cine boliviano. Se estrenó en casi tantas salas como se suele estrenar una película normal de Darín Argentina en Francia, lo cual para nosotros ha sido ya un exitazo, pero ha sido la primera de las primeras películas estrenadas post pandemia. Entonces creo que probablemente si la estrenábamos un año después hubiésemos tenido un poco más de público en Francia, pero aún así creo que más que creo que la coyuntura sí nos ha jugado a favor, en el sentido que mucha gente estaba buscando explorar emociones, y creo que Utama es una película que te toca emociones, que te toca fibras muy sensibles, y en ese sentido sí puede ser que la coyuntura nos haya ayudado. Al final creo que uno nunca sabe, son meras especulaciones, pero pienso que en público tal vez nos hubiese ido mejor en otra etapa, pero tal vez no hubiésemos ganado Sundance en un año siguiente, o de hecho no hubiéramos ganado Sundance un año siguiente porque estábamos compitiendo en una película ucraniana. Entonces creo que de ahí tuvimos una suerte de... es como decía Vanessa, que hay muchos factores, muchas estrellas que se alinean para el éxito determinado de una película. Y creo que al final yo estoy feliz con cómo se han dado las cosas, y no me pongo a pensar si ha sido por la coyuntura o no. Quiero pensar que ha sido por el trabajo que hemos hecho por muchos años. Muy bien. Como anécdota nomás, Santiago, para contarte, yo en este momento estoy en Holanda, en un pueblo al sur de Holanda, Maastricht, con una pequeña sala de cine. Hay una sala de cine comercial y una pequeña sala de cine de autor, y el otro día entro, ¿y qué película están programando? Utama. Me resultó muy emocionante haber entrado en esta sala y haber visto Utama, y cuando me acerqué digo, ¿cuál es la próxima película que puedo entrar a ver? Utama, y me la empezó a vender así la película. Me resultó muy emocionante, estando, ya te digo, en un pueblo de Holanda. Y también el éxito, esto, o sea, a veces se mide un poco con el diario del lunes, ¿no? O sea, es como,
Antes es como, bueno, sí, es parte del pitch, ¿no? Tengo este proyecto que va a ser un éxito, pero bueno, la realidad del éxito, ya sea cuantitativo o cualitativo, que creo que ahí también hay un matiz Ujú. que se mencionó, que podemos ahondar un poquito ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el éxito cuantitativo y el éxito cualitativo? ¿Y hay alguno que nos emocione más o que nos motive más como productores? Cecilia, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo creo que cada proyecto tiene su propio espíritu, ¿no? Algo que dijo Vanessa que es importante y es que siempre hay un punto de cambio en una industria, ¿no? Cuando Asumare sale y llega a tener un poco más de 3 millones de espectadores, fue como un antes y un después del cine peruano, porque si bien es una película muy comercial, que además lo que suele pasar en nuestros países es que a veces las películas que reciben premios, porque no hay muchos fondos en Perú, son películas un poco más artísticas y no las películas comerciales. Y también es un reto poder financiar esas películas sin tener fondos. Entonces, creo que el apoyo de la empresa privada, el poder identificar una película y hacer una campaña 360 hace que una película pueda conseguir. Pero cuando una película consigue una cifra así, no solamente ayuda a que su película se fortalezca, sino que lo que viene en adelante sea positivo porque anima a la gente a ir al cine. Luego de la pandemia, nosotros hemos sufrido un bajón tremendo. Creo que todos los países la gente no volvía al cine y hace poco estrenamos nosotros una película, también un spin-off de Asumare que hizo casi 800,000 y hace como 4 semanas estrenó otra película de otro productor que ya pasó el 1 millón de espectadores. Y para nosotros esto es como volvimos de nuevo y de nuevo la gente comienza a ir al cine y esto es alentador y positivo. El éxito de una película puede pasar, como bien dijo Vanessa, hasta de coyuntura. Acá hubo un momento en que Tondero estrenó una película justo el día que hubo un terremoto en Perú y fue terrible porque a partir de ahí la gente no fue al cine porque, por supuesto, estaban pasando cosas muy graves en el país. Entonces, hoy en día también hay películas muy grandes que compiten, pero cuando hablamos de un proyecto que te motiva, puede ser un proyecto comercial y puede ser un proyecto muy de autor y creo que al buscar el propósito del proyecto, porque creo que no existe un proyecto sin un propósito, que es lo que buscas. Yo siempre pongo como ejemplo uno de los primeros productos que no eran de Tondero y que nos trajeron para representar, y era un documental que se llama Pacificum, sobre el mar Pacífico, y que las productoras y la directora que se llama Mariana Teixudi, que es extraordinaria, tenía unas vistas marinas acuáticas fantásticas, pero era un producto de autor que venía de ganar el Festival de Cine de Lima, que tenía un recorrido, y que cuando les pregunto a las productoras y les digo a dónde quieren llegar, me dijeron, queremos llegar a la mayor cantidad de personas porque nosotros somos ecologistas y que queremos mostrar cómo estamos depredando nuestro planeta. Muy difícil poder colocar un documental en cines. Entonces armamos una estrategia que además nos sirviera para poder convencer luego a Netflix, porque era la plataforma que llegaba a la mayor cantidad de gente. Entonces el propósito era ese, poder llegar a la mayor cantidad de personas y ponerle todo el cariño y la estrategia a ese propósito. Entonces hicimos toda una estrategia de cantidad de público que pudiera ir al cine y lanzamos junto con los productores una estrategia inversa. Nosotros vamos a ir a comprar las salas al cine con tarifas diferenciales y vamos a venderlas a escuelas, a universidades, para que vaya una cantidad de gente a ver esto que es necesario ver.
Así lo hicimos y llevamos más de 23.000 personas al cine. Para un documental era mucho. Y se transformó en un caso de éxito que replicaron en revistas internacionales como en The Guardian, en Inglaterra, El País de España. Hubieron muchos que replicaron este caso de éxito de traer a niños y además niños del sector público que nunca habían ido al cine y muy emocionados estaban por primera vez yendo a esta pantalla gigante y vivir esa experiencia, porque coincido con Santiago que el cine hay que vivirlo, hay que vivir en la experiencia de estar a oscuras frente a la pantalla gigante. Esa es la magia del cine. Hay cosas que no se pueden ver en una pantalla de televisión, hay que verla en grande, hay que sentirla, hay que escucharla con ese volumen que nos atrapa. Entonces, a raíz de esto, fuimos a buscar a la plataforma y le dijimos, mira, este documental se estrenó en cines, cosa que es difícil y llevó tantas personas y además en todas partes quieren verlo y presentamos ese press release donde se hablaba de este documental. Vendimos el documental, pero hubo también un aprendizaje posterior, porque al año siguiente fuimos a presentar otro documental que nos parecía maravilloso y nos dijeron, no lo vamos a comprar porque el anterior no lo vio la gente del país de origen. Y dijimos, no basta con vender, hay que hacer que funcione. Por lo tanto, tenemos que trabajar en una campaña para promover que la gente vea su audiovisual en donde se encuentre. No acaba con la venta, seguimos involucrados con esto, porque además tienes que estar en el top 10 de esa plataforma en el país de origen para que sigan interesados en seguir adquiriendo productos de ese país. Entonces, me tocó vender la primera serie peruana en la plataforma. Digo, el día que la vendí estaba feliz, pero en la noche no dormí porque dije, si esto no funciona, voy a sufrir y puedo dañar la industria. Al día siguiente llamé a los productores y les dije, esta es una serie de época donde han habido involucrados tantos actores, tantos artistas, se llama El Último Bastión, necesitamos que todos nos activemos juntos. Y comencé a llamar a las universidades y le dije, señores, necesitamos que apoyen al audiovisual nacional y que estos jóvenes que piensan en tener sus productos y trabajar en esta industria maravillosa futuro, estén involucrados con su propia producción. Ayer tuvimos un conversatorio y decíamos la responsabilidad que tenemos nosotros como productores, nosotros como distribuidores, de cuidar lo que hacemos y hacerlos y hacer que esto llegue a donde tiene que llegar de forma correcta y en la pantalla correcta. Hay gente que dice, bueno, quiero salir en 100 salas y tu producto de repente no está bien que salga en 100, está bien que salga en 15 para mantenerse más tiempo en el cine y que más gente pueda ver. Yo recuerdo, nosotros llevamos Retablo, que es una película maravillosa, que es en quechua, hay películas en aymara que también hemos llevado, y que son películas que no son tan fáciles para los públicos. La estrategia es abrir en pocas salas, pero tratar de mantenerlas llenas para estar mucho más tiempo en cartelera y que el número final sea un número que nos haga felices, es decir, que vayan a vernos la mayor cantidad de gente y que tengamos la oportunidad, porque cuando uno abre y no llena más del 70% de una sala, las salas son comerciales y probablemente la semana siguiente ya no vas a estar. Entonces, todo tiene que estar de alguna manera en sintonía con ese, primero, propósito que tienes, con esa estrategia para que consigas lo que quieres. Para mí, esos 25.000 niños que fueron a ver y personas que fueron a ver el documental fueron un éxito. Igual los 3 millones y tantos de Asumare han sido un éxito. Y esa película que hoy con 1 millón ha recuperado que el público peruano vaya a ver películas peruanas a los cines, también
es un éxito y así podemos nombrar muchas películas exitosas. Y yo lo que creo es que uno tiene que estar enamorado del proyecto en el que trabaja y que eso hace que le pongas la mejor energía y sobre todo que estés convencido de que estás haciendo de la forma correcta, de elegir todas las piezas correctas. Hoy en día hay que coproducir. Después de la pandemia nos dimos cuenta que es necesario coproducir y la búsqueda de coproductores también es muy importante. Sumar alianzas, formar alianzas. En el año 2017 fui fundadora con otra colega de WAWA, de Worldwide Audiovisual Women's Association, una asociación de mujeres de la industria audiovisual, que nos dedicamos un poco a eso, buscar sinergia y colaborar, porque a veces uno quiere ser todista con lo que hace y hay que buscar a las empresas y a las personas adecuadas, especialistas en cada cosa. Hay que buscar al especialista en la distribución de festivales, al especialista en distribución de cine y al especialista en distribución internacional como agente de ventas que pueda lograr ese objetivo que uno tiene. Sí, totalmente. El cine es como trabajo en equipo, ¿no? En general, el audiovisual, en todas las etapas es trabajo en equipo, más allá de que haya quienes lideren los diferentes proyectos. Me acuerdo una profesora de un taller de distribución que hice hace varios años, que me dijo algo que me quedó como súper grabado, ¿no? Que decía el éxito, o sea, una película es exitosa en la medida en que es vista por el público para la que fue hecha, ¿no? Capaz que justamente ahí no vamos, o sea, si es vista por más de X cantidad de seres humanos, o sea, de repente no es esa la vara tan estrictamente cuantitativa, sino que tiene que ver y se cruza con lo cualitativo en esto del público para la que fue hecha. Y te pregunto, Vanessa, ¿vos pensás en el público de los productos audiovisuales, digamos, o sea, series, película, documental, ficción? ¿Pensás en ese público desde el inicio? ¿Hay algo de eso que te motiva a efectivamente involucrarte o no en un proyecto? Sí, absolutamente sí. Ya digo, como entendiendo que los públicos son diversos, yo he hecho películas cuyos públicos de entrada sabíamos que eran muy específicos. Hice soy coproductora de Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri, una película porno feminista lésbica, es decir, y le ha ido estupendamente bien en todo el mundo, en diversos, muchísimos territorios, pero es evidentemente para un público muy determinado. Yo vi el fanatismo de alguna gente en el Festival de San Sebastián y gente que se iba del cine en el mismo festival por la propuesta que la película tenía. Pero sí pienso en el público. Para mí no hay un cine sin público. Me es inconcebible. Yo misma me veo como el primer público. Intento entender, y la verdad que en general trato de producir cosas que yo iría a ver, sean de la naturaleza que sean. Pero no se me ocurre cómo hacer una película sin tener en cuenta con quién va a conectar. En este sentido, en el sentido de la conexión, ya no estoy hablando ni de números, ni de... el éxito es conectar, un poco como dice Santiago, un poco como dice Cecilia también, ¿no? Es decir, uno quiere provocar algún tipo de cosa. Uno no hace una obra de las dimensiones de una película para no convocar a nadie, para que te la vean 4 críticos o 10 amigos. Una vez, hace muchos años, entré a una sala de cine, a una avant-premiere, y el director dice, bueno, yo esta película la hice para mis amigos. Y yo me fui de la sala. Gente que hace película para sus amigos, hacela con la tuya, con tu plata. Es mucho trabajo, puede ser, pero yo creo que esas son experiencias juveniles, para eso podés hacer un corto, hacer un largometraje, convocar actores, convocar a técnicos. Me parece hermoso que la vean tus amigos, pero nunca jamás, si alguien me dice en algún momento, mira, esta película es para mis amigos, me da pánico, no lo haría nunca, porque ya digo, me parece que es un compromiso muy grande para
todos quienes hacemos cine o cualquier tipo de contenido audiovisual, poner en marcha una actividad tan grande, tan costosa, tan, en algún sentido, si quieren, desde el punto de vista ecológico, entrópica. Yo creo que el cine tiene un nivel de entropía grande, es decir, hacemos un gasto muy grande para esa hora y media de cosas que hacemos, es un gasto económico, un gasto de recursos, un gasto de basura que tiramos, digo, es una cosa gigantesca la que hacemos. Aunque la hagamos chiquita, digo, porque he hecho películas muy pequeñas, de 2 semanas de rodaje, digo, y en todos esos casos hay digo, esto es a nivel de la física, un nivel de energía que gastamos que, bueno, a veces yo siempre la mido en mi cabeza en relación a lo que producimos. Para mí no hablarle a algún público, cualquiera sea, no es una posibilidad. Digo, no me metería nunca en una película que no busque algún público, ¿no? como idea, y sobre todo alguna conexión con alguien. ¿Y eso es un trabajo propio del productor, explorar el público? O, por ejemplo, ¿no? En el cine independiente latinoamericano, el caso más frecuente es el director, la directora o guionista, o sea, que traen la historia para contar. ¿Esa historia ya debería venir como con algo de eso masticado, o justamente es parte del inicio de nuestro trabajo como productores analizar eso? Yo creo que no es una tarea necesariamente que deba hacer el director o la directora. Me parece que el director y la directora tienen que tener lo que quieren contar o su voz y su perspectiva. Me parece que, digo, si tienen una idea de público, bienvenida, digamos, lógicamente, pero me parece que no debería ser para nada un condicionante de la obra autoral. Luego, me parece que es nuestro trabajo como productores y productoras entender para qué lado va. Yo entiendo que es un trabajo conjunto, yo trabajo mano a mano con las personas a las que produzco o quienes hago películas, y trato de entender eso. Y muchas veces esas cosas a veces se definen en cosas muy adelante en el proceso de producción. Digo, yo participo mucho en el proceso de montaje, es la parte de la producción que más me gusta, digamos, además del desarrollo. No soy nada fan del rodaje, el rodaje es un momento de mucho estrés y creo que es el momento de los directores y directoras, es decir, creo que ahí los productores tenemos poco que hacer más que tratar de resolver situaciones. Yo nunca me siento en el rack de video así, a mirar lo que hace, me parece que eso es, desde mi punto de vista, incómodo, molesto y de poco approach, excepto que el director o la directora me lo pidan, ¿no? Pero sí en el momento de montaje. Y ahí a veces sí se toman decisiones o se conversan decisiones que pueden hacer que se conforme un público más grande, más global, que la película sea un poquito más accesible o no lo sea, pero me parece que ese es un momento, digamos, en el desarrollo y en el montaje y, por supuesto, en todo el proceso de distribución y en todo lo que uno pueda hacer para dar a conocer la película, lógicamente, pero digo, a nivel creativo, más de la creatividad de la producción, me parece que es en el desarrollo donde uno empieza a pensar, bueno, esta película iría hacia qué lugares, y luego en el montaje pensar cuánto estás abriéndola o cerrándola en relación a un eventual público. Uh-huh. A mí me parece importante también que estar involucrados desde el lado de la distribución desde que nace un proyecto, porque hay veces que los proyectos llegan cuando ya están terminados y dicen, bueno, quiero poner esta película en determinada fecha. Hoy en día eso es muy difícil porque hay mucha competencia, hay muchas películas, entonces a veces la fecha que nosotros queríamos, si no la separamos con tiempo, si el proyecto no está visibilizado y dices, bueno, esta película la quiero estrenar de acá a 2 años, quiero calendarizar cómo voy a hacer, o de repente voy a irme el primer año a dar toda una vuelta de festivales y al siguiente quiero estrenar, pero eso hay que verlo con tiempo, porque una vez que uno separa un espacio, ya de alguna manera se posicionó de esa fecha y hay como un cierto respeto. Aquí está esta película, no va a entrar otra película, por lo menos del mismo país,
para esa fecha, porque a veces pasa que es muy triste que coinciden películas independientes en fechas y lo único que hacen es canibalizar un público que gusta de ver las películas nacionales, ¿no? Y también la visión de poder, de alguna manera, construir juntos un público que de repente no es el primario, que puede ser el secundario y que por las condiciones, la coyuntura, la fecha o qué sé yo, se puede construir, ¿no? Hay que estar desde el inicio. Y ahí quiero ir a esto que te decía hace un ratito, Cecilia, cómo se construye, o sea, cómo se piensa en el público local y en el público global, ¿no? Ya hoy en día hay una línea fina, pero a su vez es como una línea muy clara, ¿no? Esto que decías hace un rato, bueno, la plataforma quiere saber si tu contenido está en el top 10 de tu país, es un indicador de algo, o sea, ¿cuáles son los indicadores de éxito que toman las plataformas hoy en día? Incluso versus o sea, es parecido a cómo se mide el éxito en televisión. Me interesa un poco que nos cuentes tu visión sobre eso. Mira, es muy variado porque cada plataforma tiene su propia estrategia, ¿ok? Nosotros hemos producido algunos originales para también diferentes plataformas que no han ido a cine y hemos vendido también producto que ha ido a cine y que lo que tiene como estrategia Netflix no es lo mismo que busca posiblemente para el crecimiento Amazon Prime Video o HBO, cada uno tiene, como digo, diferentes formas de crecimiento. Sin duda hay plataformas que son mucho más robustas y van cambiando también de acuerdo a sus modelos de negocio. Sí hay referentes, sobre todo que a veces no te comparten la data, pero el hecho de estar en un top 10 ya te dice, en este país estoy funcionando. Cuando nosotros pusimos Soltera Codiciada hace unos años, fue top 10 en 75 países y acaba de ser hace un año la película Hasta que nos volvamos a encontrar, también top 10 en 75 países nuevamente. Y eso nos hace pensar que el público de esa plataforma es un público que gusta de las comedias románticas y que ese es un género que funciona muy bien para ese tipo de plataforma. Pero hay plataformas que buscan cosas de repente un poco más de autor, un poco más, digamos, históricas. Es muy variado el tema. Lo que sabemos es que sí hay ciertas coincidencias muchas veces entre el rating que tiene un canal de televisión con el tipo de género y lo que va a pasar en los cines con determinado tipo de producto. A veces uno se lleva sorpresas. Yo recuerdo que cuando estaba en el canal compré La teta asustada y no la podía programar porque se me hacía muy difícil programarla, porque era una película, era muy fuerte, tenía que ir en horario de protección al menor, que es a partir de las 10 de la noche, era una película que iba para un público muy segmentado y pasó que de repente la película estaba candidata al Oscar el mismo año que El secreto de tus ojos y nosotros transmitíamos el Oscar y nos dimos el permiso de poner la película antes del Oscar a las 5 de la tarde. Los de la censura no dijeron nada porque el país entero quería verla. Hicimos como nunca casi 50 puntos de rating porque era una película que daba orgullo nacional. Entonces, pueden ocurrir este tipo de casos y que además después se reestrenan las películas cuando pasan este tipo digamos, de situaciones y movemos a los públicos a ver películas que de repente no han tenido digamos, la difusión o que no son películas que tradicionalmente van a ver. Creo que lo dijo Vanessa, cuando uno hace una película
la hace para que vaya mucha gente a verla, o por lo menos el público que consideras que es el público de la película. Te puedes llevar sorpresas y también puede pasar que no te ve nadie y tú pensabas que la película iba a ser muy exitosa. Es un poco difícil. Yo cada vez que estrenaba algo en la tele, toda la noche decía, Dios mío, cuando llegue el rating, ahora ya es minuto a minuto, es más fácil manejarlo, pero hace unos años esperabas hasta el día siguiente, ese día no dormías porque era tu responsabilidad si funcionaba o no. La diferencia es que cuando tú pones una serie, puedes ir transformándola y el día a día el rating te va diciendo qué personaje te funcionaba mejor o no, pero con una película es one shot, o la pegas o no la pegas. Entonces, ahí hay ciertos indicadores. Lo que sí pasa, y nos ha pasado, es poner una película en cines, abrir con pocas pantallas, ¿no? Y que luego el mismo público exija que abras más pantallas porque las salas están llenas. Pasó con Retablo, por ejemplo, ha pasado con Willac Pirac, que es una película hermosa, que espero que se pueda ver pronto, que es sobre un niño de los Andes que se enamora del cine y que es, yo digo, es nuestro cinema paradiso, maravillosa, y que se mantuvo en cartelera casi 12 semanas, que es un montón, y fueron abriendo salas porque hubo un enganche con el público. Entonces, las mediciones pasan por diferentes situaciones. No hay una regla, no existe una regla. Es post-mortem, como digo, con el cine, ¿no? Y no se puede ir modificando, sí, puede ir creciendo con un boca a boca, pero es raro que una película crezca muchísimo más con un poco boca a boca. Puede crecer, pero siempre ese primer día es, digamos, el referencial más importante para sacar una media y una estadística de cómo puede ir la película en las siguientes semanas. Bueno, y también partiendo ahí te pregunto, Santiago, a vos qué pasó, o sea, ¿qué pasa cuando el éxito trae éxito? O sea, el primer fin de semana te fue muy bien, por lo tanto después vas, o sea, el éxito trae éxito. ¿Qué pasó con Utama y con los siguientes proyectos de Alma Films, digamos? O sea, ¿abrió puertas? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo han vivido eso? ¿Cómo lo están viviendo? Estás muteado. Perdón, ahora sí. Bueno, sí, es un hecho que el éxito trae más éxito. Bueno, ahora que comentaba Cecilia, nosotros tuvimos la suerte de coproducir Willac Pirca, así que conocemos un poco el proceso de esa peli peruana, que es hermana también de Utama en cierta manera, es una peli totalmente hablada en quechua, entonces ha sido una casualidad que hemos producido 2 películas en quechua el mismo año. Una como coproductores, que el aporte ha sido mucho más chico que en el Utama, pero sí creo que el éxito atrae al éxito. Ahora estamos ya desarrollando las 2 nuevas películas de mi hermano, 2 que ya están cuentan con algo de financiación. Ya tenemos por primera vez financiamiento para el desarrollo en una de ellas. Creo que eso no pasa muy seguido, de tener realmente algo de plata para escribir y desarrollar la película. Y bueno, creo que Utama se estrenó ya cuando tenía un recorrido muy grande en festivales, entonces eso ayudó a que el público en Bolivia la haya recibido muy bien. Entonces, creo que parte del éxito en público de la película en Bolivia ha sido por los reconocimientos internacionales que hemos tenido durante todo el año pasado. Entonces, sin duda, el éxito llama al éxito, sí. Vanessa, Cecilia, ¿alguna reflexión al respecto o alguna reflexión un poco final? Ya estamos casi en una hora de charla que seguro que podríamos seguir extendiéndola, pero como que ya estaríamos para ir haciendo una reflexión final. Es cierto lo que dice Santiago, el éxito llama al éxito, y también lo que cuenta Cecilia de lo que pasó con la teta asustada, ¿no? Yo lo que bailé en Los Ángeles con Claudia en esa experiencia alucinante que vivimos, ¿no? De los días previos al Oscar. Y es cierto que
en películas si quieren, podemos decir comillas, con los riesgos o con las decisiones artísticas de que sean habladas en lenguas originales, maravilla y admiro, y como Argentina tan alejados que estamos de nuestros pueblos originarios, me emociona y desearía que sea un ejemplo también para nosotros. Digo, el cine tiene a veces esa vinculación con lo propio, esa cosa que te da orgullo, ese hacerte sentir parte, ¿no? de una experiencia que es muy milagroso, que de verdad es del cine, no sé si es de cualquier contenido audiovisual, es de esa experiencia de cine, es de ir con otro o con otros y a ver la película y conversarla después, y es sentir que hay algo que está hablando de tu país, de tu sociedad, de tus experiencias, de tu vida, alguna cosa que te toca y te toca de manera cercana. Me parece que cuando lo que hacemos logra conectar con eso, con ese sentir social en todo caso, y digo nacional no en el sentido de nacionalismo, sino de ser parte de un mundo, de un pueblo, de un grupo de gente que tiene cosas en común. Yo creo que eso es el éxito en el cine, ¿no? Lograr tocar esa fibra en tu propia patria, digamos, en el lugar donde hiciste tu película y cuyas ideas o cuya experiencia fuiste tomando para hacer la película, y por supuesto, si eso después viaja y lleva tu cultura, historias de tu propia historia a otros, ¿no? Cuando decís, Santiago, que en 30 territorios han estrenado Tama, digo, wow, fabuloso, porque están conociendo un aspecto, algo de un aspecto y muchas cuestiones de la cultura boliviana y de vuestras vidas que no lo traslada nada más que el cine, ¿no? Muy pocas cosas logran trasladar de ese modo la cultura y de una manera que muchas veces es más accesible que a lo mejor un libro, ¿no? Porque los libros, por supuesto, cuentan y cuentan mucho, una obra de teatro, pero digo, lo que el cine motiva cuando logra conectar es algo que realmente es muy poderoso, ¿no? Y deja huellas en todos los espectadores. Sí, yo creo que efectivamente hay una responsabilidad por parte de todos nosotros, ¿no? Seguramente con ese público, con lo que le entregamos, con lo que hacemos para que siga creciendo el cine de nuestros países. Digo, responsabilidad en todo el sentido, ¿no? De trabajar profesionalmente en esto. Y creo también mucho en que en la unión está la fuerza. Los latinoamericanos tenemos lugares comunes, tenemos una misma lengua, y siento que podemos hacer muchas cosas juntos, que realmente cuando en el Oscar, como ese Oscar maravilloso que dice Vanessa, en el que estaba la película argentina, la película peruana, movimos masas, hubo una emoción por parte de todos, y llegó un momento que decía, no importa que gane la argentina o que gane la peruana, pero que gane Latinoamérica, porque nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. Tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar, y creo que el tema de la coproducción colabora a que estemos unidos y que hagamos cosas buenas juntos. Hoy tenemos muchas más plataformas donde mostrar nuestro trabajo. Sí, el cine es la primera. Yo de verdad cuando decían, no, las plataformas van a dejar de lado al cine, gracias a Dios hoy día, por lo menos en Perú, hay 1 millón de personas que han vuelto a ver una película peruana y hemos celebrado por ello. El cine como tal, debe continuar y debemos apoyar a que eso pase y que después las películas tengan larga vida en ese abanico de posibilidades que hoy la tecnología permite, que está muy bien y que va a venir después. Pero protejamos al cine, cuidémoslo y después vendamos nuestro producto lo mejor posible para que viva por siempre. Que sea un éxito. Exacto.
Vanessa, Santiago, Cecilia, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir sus experiencias y bueno, nos vemos en el próximo evento de industria para hacer coproducciones. Eso. Un gusto. Un gusto, Gracias. gracias, un placer. Gracias. Chao. Ya. Chao.